Y hemos estado viendo los oficios de Cristo. Podemos ir tantito a Mateo capítulo 16, que ha sido nuestro texto base, donde Jesús está hablando con sus discípulos y tiene esta conversación donde Jesús les dice en el verso 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y sus discípulos responden, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Verso 15. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús, y Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuán importante es saber responder a la pregunta, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús? Y como cristianos que definimos nuestra fe como seguidores de Cristo, debemos de saber quién es Jesús. Debemos de conocerlo como Él se ha revelado, de tal manera que nuestra definición de quién es Jesús sea basada en la Escritura, sea basada en lo que Él ha dicho, quién Él es. Y no solo hemos caminado varios miércoles tratando de entender quién es Jesús, sino también hemos comenzado a ver los oficios que Jesús tiene. Cuando hablábamos de oficios decíamos, hablamos específicamente de las funciones que en su ministerio tuvo o tiene. Y hemos pasado algunos miércoles hablando del oficio profético, definíamos el oficio profético y definíamos la aplicación específica de qué significa que Jesús sea nuestro profeta. Hoy vamos a iniciar también a conocer o a estudiar el segundo oficio de Cristo, que es el oficio, ¿se acuerdan de los tres oficios? ¿Cuál sería el segundo? Cristo como sacerdote. Para esto necesitamos primero definir o entender quién es un sacerdote o qué hacía un sacerdote. Según la Biblia, un sacerdote, sobre todo en el Antiguo Testamento, que tenemos mucho mejor definido este concepto, un sacerdote era una persona exclusivamente dedicada a Dios. Era una persona que se dedicaba exclusivamente a servir a Dios. Y una característica, al igual que los profetas en el Antiguo Testamento, es que era Dios quien designaba al sacerdote. ¿Se acuerdan quién fue el primer sacerdote en la época de la ley? Aarón. ¿Se acuerdan? Y de la línea de Aarón iban a ser los sacerdotes. Entonces, ¿quién designó eso? Dios. Al igual que Dios llamó a los profetas, Dios llamó a los sacerdotes. No cualquiera podía ser sacerdote. Como dijo aquel, yo como no soy cualquiera, no podía ser sacerdote. De hecho, si se acuerdan, hay un caso por ahí en los Jueces donde de repente nos ayudan a poner unas sillas. Ah, no, aquí hay lugar, miren. Pasan aquí, ahí, ¿para qué? Hermano, me pone muy nervioso esa cámara. En el libro de los Jueces hay un caso por ahí de un hombre que se autodenominó sacerdote. Alguien le dijo, ¿tú puedes ser mi sacerdote? Él dijo, sí. Y entonces empezó a hacer funciones de sacerdote. Esto era tan delicado que cuando un rey, intentando en su orgullo hacer obras de sacerdotes,
era castigado por Dios. Por ejemplo, Saúl ofreció un sacrificio que él definitivamente no tenía derecho a hacerlo. Hay otro rey ahí en la época de los reyes que intentó hacer también una función de sacerdote. Y es que vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento el sacerdocio era muy exclusivo. Dios había determinado quién sí podía ser sacerdote, qué línea tenía que ser. Es tan especial para los judíos que es por eso que en la Biblia tenemos estas genealogías. Y es más, cuando Nehemías está haciendo una reforma en Jerusalén, cuando está reconstruyendo las murallas y se ha reconstruido el templo, hay todo un ejercicio de investigación de las genealogías porque querían saber quién sí iba a poder ser sacerdote y quiénes no iban a poder ser sacerdote. Entonces, un sacerdote en la Biblia es una persona dedicada a Dios y es una persona designada por Dios. La diferencia entre un profeta y un sacerdote era que el profeta representaba a Dios ante el pueblo. Cuando el profeta se paraba, hablaba de parte de Dios. El sacerdote, por el lado contrario, era quien representaba al pueblo ante Dios. En el tabernáculo era el sacerdote que podía entrar al lugar santísimo en representación del pueblo. Entonces, de ahí toda estos mandamientos de la santidad en el sacerdote. ¿Se acuerdan que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo tenía que llevar una cuerda en los pies? Porque si entraba con un pecado, ¿qué le pasaba? Ahí quedaba. Ahí lo jalaban, pues. Y órale, ¿quién sigue? ¿No? Y ahí vámonos, ¿no? Nadab y Abiú en Levítico 10 intentaron presentar cosas que Dios no había mandado. ¿Y qué les pasó? Murieron. Ser sacerdote era literalmente algo delicado, hermanos. No era cualquier cosa. Pero veamos sus funciones. Y para entender mejor sus funciones, vayamos a Hebreos capítulo 5, verso 1 al 4. Hebreos capítulo 5, verso 1 al 4. Si me pudieras ayudar en la NTV, pudiéramos aquí, gracias. Vamos a ver aquí por lo menos 4 funciones del sacerdote. Versículo 1. Todo sumo sacerdote es un hombre, ¿qué dice? Ya ven, era lo que decíamos. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios. ¿Qué hace el sacerdote? Dice, él presenta a Dios, ¿qué cosa? Entonces, lo primero que hace el sacerdote es un representante, ¿verdad? ¿A quién representa el sacerdote? Al pueblo, ¿verdad? Él representa al pueblo delante de Dios. Lo segundo, dice, él presenta a Dios, ¿qué cosa? Ofrendas. Y ofrece sacrificios. Como él es el intermediario, él era el encargado de presentar las ofrendas. ¿Te acuerdas que había todo un sistema de las ofrendas donde se tenía que buscar que los animales no tuvieran defecto? ¿Te acuerdas? Le buscaban, pues el sacerdote tenía esa chamba de buscar a detalles y si esto pasaba o no. ¿Por qué? Porque no querían en darle a Dios cualquier cosa. Pero miren, cuando se echó a perder todo, por ejemplo en Malaquías, Dios les dice, me traes un animal ciego, dice. Un animal con defecto. Y Dios les dice, ve a presentárselo a tu rey, a ver si te lo recibe. Ah, pero a mí sí me lo traes, dice Dios.
porque el pueblo le estaba dando lo peor a Dios. Pero nosotros no somos así, ¿va? Nosotros siempre le damos lo mejor. Pero aquí. Entonces, avancemos. Versículo 2. Dice, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Es decir, hay un elemento de empatía, porque él también es alguien que según el estatuto del Antiguo Testamento, él también presentaba sacrificios por él mismo, porque él también podía estar cometiendo algún pecado. Entonces él necesitaba también un sacrificio y eso generaba cierta empatía con los demás. Verso 3. Por esa razón, dice, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Entonces, el sacerdote intercedía. No solo presentaba sacrificios por su propia vida, sino que también era el encargado de presentar los sacrificios para buscar el perdón de Dios para el pueblo. Y verso 4. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Mira, nadie puede llegar a ser sumo sacerdote. O sea, nadie podía una mañana levantarse y decir, saben, anoche Dios me dijo que yo puedo ser sacerdote. Como hoy, ¿no? No es que Dios me dijo que soy profeta, soy apóstol, soy pastor, soy maestro, soy querubín. Y la verdad ya hay de todo, pues. ¿No? Y mira la claridad de este versículo. Tiene que ser ¿qué? Y ahí está el ejemplo, como sucedió con. Y es que la advertencia era clara. No te metas en estas cosas solo porque sí. Porque puedes perder tu vida. O sea, no te metas solo porque un día dijiste yo quiero ser sacerdote. Y la razón es porque estás tratando con cosas santas. Verso 5. Entonces es designado ¿por quién? Por Dios. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y ahí se cumple prácticamente lo que estábamos diciendo. Entonces, vean los elementos del sacerdocio. El sacerdote es un representante del pueblo ante Dios. Parte de su trabajo es ofrecer ofrendas y ofrecer sacrificios. Intercede tanto por su propia vida como por el pueblo. De hecho, parte de aquí de la intercesión era también el elemento de las oraciones. ¿Se acuerdan de aquella famosa declaración de Jehová te bendiga, Jehová muestre el favor sobre ti, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti? Esa es una bendición sacerdotal, porque era el sacerdote que podía hacer este tipo de oraciones. Era él el que bendecía al pueblo a través de las oraciones. Y por último, decíamos que el sacerdote es alguien designado por Dios. Ahora, ¿será que Cristo cumplió todo esto? Vean los elementos. Aquí por lo menos hay 4 elementos del sacerdote. Si decimos que Cristo en sus oficios, profeta, sacerdote y rey, ya vimos al de profeta que sí los cumple. ¿Será que el de sacerdote sí los cumple? ¿Cristo es nuestro representante ante Dios? ¿Cristo ofreció ofrendas y sacrificios? ¿Y qué ofrendas? ¿Verdad? ¿Qué sacerdote? ¿Cristo intercede por nosotros?
hasta la fecha. Y miren lo que dice. Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por. Entonces, ¿se cumple esto? ¿Verdad? Porque, ¿saben? Aquí pudiéramos decir que es una de las críticas que se hace, que Cristo no pudo haber cumplido el ministerio sacerdotal porque no viene de la tribu de Aarón. Pero miren aquí el texto. ¿Quién lo designó? Dios. Y un requisito para ser sacerdote es que sí o sí tenía que ser designado por Dios. Entonces, viendo estos requisitos, vemos que Cristo cumple todos los elementos. Ahora veamos cómo el Antiguo Testamento apuntaba a un sacerdote único. Veamos Salmo 110, verso 4. Salmo 110, verso 4. ¿Qué dice, hermanos? El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden. Entonces, ¿qué vemos aquí en este versículo? Vemos una promesa de parte de Dios, ¿verdad? ¿Qué es una promesa? Yo diría que más que una promesa es una profecía. En el sentido que Dios establece un juramento que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién se lo está diciendo Dios? Si bien el escritor sagrado lo escribe inspirado por el Espíritu Santo, esto es literalmente una profecía sobre Cristo y ahorita vamos a ver su cumplimiento. Ahora, vayamos un momento a Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. ¿Podríamos verlo en la Biblia de las Américas? Gracias. Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. Estamos viendo cómo el Antiguo Testamento nos está apuntando a un sacerdote. Y dile, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y ¿qué reedificará? Verso 13. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. ¿Qué será? Sacerdote sobre su trono y habrá ¿qué cosa? Entre los dos oficios. ¿Cuáles son los dos oficios que se nos declara aquí? Sacerdote y ¿quién se sienta en el trono? El rey. Aquí la profecía de Zacarías es, vendrá alguien que su nombre será renuevo, él edificará el templo, él se sentará en el trono, él llevará gloria, él gobernará y será sacerdote. Entonces, escuchen, vean esto. Un pueblo que está acostumbrado a entender claramente el tema del sacerdote, que el sacerdote venía de generación en generación, y de repente aparece un profeta como Zacarías diciendo, oigan, viene un sacerdote que también es rey. Para ellos era algo que los podía desconcertar, porque los oficios no se combinaban. El rey no podía ser sacerdote, ni el sacerdote podía ser rey. Pero ahora se nos presenta una profecía donde un hombre cumpliría estos oficios. Ahora vayamos a entender un poquito las profecías. Hebreos 3.1. Vamos a Hebreos 3.1.
Por tanto, hermanos santos, dice el escritor a los hebreos. Ahora, hagamos una pausa. ¿Para quién va dirigida la carta a los hebreos? Para los hebreos. ¿Y quiénes son los hebreos? Los hebreos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Quiénes son los hebreos? Son gente de Israel. Judíos. Pero que ahora, al recibir esta carta, son judíos que ahora creen en Cristo. De tal manera que el escritor a los hebreos, que no sabemos quién fue, algunos dicen que es Pablo, pero no vamos a entrar en eso, le interesa que estos, voy a ponerlo así, judíos ahora cristianos, entiendan claramente cómo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Es por eso que la carta a los hebreos tiene, por así decirlo, todo este conjunto de explicaciones y es la que más nos va a conectar con el Antiguo Testamento. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que alguien de tu familia que por toda su vida fue católico, de repente Dios obra en esta persona y te toca a ti discipularlo. El lenguaje que tú tienes que usar con esta persona, que tal vez era un católico bien entregado a su catolicismo romano, y él empieza a preguntarte, bueno, pero ¿por qué ustedes no adoran a los santos? ¿Ustedes por qué no adoran a María? Y te empieza a preguntar todas estas cosas. Ahora imagínate que tú no estás personalmente con esta persona, entonces le escribes una carta explicándole todas estas dudas. Y el lenguaje tiene que ir con todas estas cosas. Bueno, lo mismo pasa aquí. Imagínate un grupo de personas que toda su vida entendió el tema del sacerdocio y que ahora le dicen que Cristo es el sacerdote esperado. Se lo tienen que explicar. Y entonces dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús. Mira los títulos que le da. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. O sea, ya el escritor a los hebreos le está dando un título a Jesús como ¿quién? El sumo sacerdote, el número uno. Imagínense el que está leyendo esto. Para nosotros es sí, siguiente. No, para el lector original, lo impactante que era esto de decir, oye, pero ¿cómo? Entonces Jesús es mi sacerdote y es el sumo sacerdote en mi vida. Mira capítulo 4, verso 14, de ahí mismo de Hebreos, 4:14. Teniendo pues, ¿qué cosa? Un gran sumo sacerdote, ¿qué hizo? Es en el momento de su ascensión. Ahora, por si te queda duda, ¿quién es? Aquí está la respuesta. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Y tiene aquí el oficio de sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. 5, versos 5 y 6. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, lo que decíamos hace rato. ¿Qué dice? Sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Saben de dónde viene esta profecía? Bueno, verso 6. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Saben de dónde viene esa profecía? No.
Salmo. ¿Puedes poner otra vez el salmo? Vamos a poner otra tele, hermanos, para ir poniendo los versículos y ir comparando. Ahora que vengan los gringos, vamos a pedir. ¿Puedes poner el Salmo 110:4? Ahí está. El Señor ha jurado y no se retractará. ¿Qué dice? Ahora, ¿a quién se lo está diciendo Dios? Dices, a Jesús. Ok, ¿cómo sabemos que a Jesús? Porque tenemos Hebreos capítulo 5, verso 6. ¿Qué dice Hebreos 5, 6? ¿6? ¿Tú eres sacerdote para siempre? ¿Ven la perfección de la Escritura? A mí me parece, es impresionante. Cientos de años de diferencia. Cómo la profecía de Dios, porque esto es así. Cuando Dios, y esto debería, mira, déjame hacer un punto de aplicación acá. Que Dios nos ayude cuando la duda llega a nuestros corazones de que las promesas de Dios se cumplen. Aquí hay un claro ejemplo que las promesas de Dios se cumplen. Él puso una promesa acá y la cumplió. Así es nuestro Dios. Él es fiel. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y aquí lo vemos. Él dijo que establecería un sacerdote según el orden de Melquisedec y lo estableció. ¿Y quién es? Jesús. Mira Hebreos 6:20. A donde Jesús, ¿qué hizo? Hecho según el orden de Melquisedec, nuevamente. ¿Y qué dice? Ahora, cuando dice que entró, básicamente es un elemento de un cumplimiento de que Él es nuestro representante. Entró al tabernáculo celestial para representarnos a nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 26 y 27. Capítulo 7, verso 26 y 27. Mira lo que dice. Porque convenía, ¿qué cosa nos convenía? Que tuviéramos tal sumo sacerdote. ¿Cómo es este sacerdote? Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Verso 27. Que no necesita, ojo aquí, mira, aquí ya se empieza a diferenciar, por así decirlo, con los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Que no necesita como aquellos sumos sacerdotes, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? Que aquí decíamos que los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios para ellos y para el pueblo. Pero Jesús no necesita ofrecer sacrificio por él. ¿Por qué? Porque él no tiene pecado. Él no necesita un sacrificio. Como los sumos sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificios, ¿cuándo? ¿Cada cuánto? Diarios. Por eso la carga de sacrificios narrados en Levítico, porque era un tema constante donde los sacrificios eran una, otra y otra y otra y otra vez, todos los días. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Primero ofrecía sacrificios ¿por quién? Por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo ¿cuándo? Y mira lo que Él ofreció. ¿Qué ofreció Él? Su propia vida. Y aquí hay dos elementos bien importantes que entender en el oficio del sacerdote en el caso de Cristo. Que Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te parece increíble? Mira, la gente tenía toda esta reglamentación de que si cometían ciertos pecados tenían que traer ciertos animales.
Y de hecho, si no les alcanzaba para comprar ciertos animales, había todo un tema ahí de que podían presentar otros. Pero era impensable que alguien se presentara delante de Dios con las manos vacías. Porque si alguien se presentaba delante de Dios con las manos vacías, era un símbolo de arrogancia, como diciendo, yo no necesito un sacrificio porque yo estoy bien. Hoy en día estos predicadores de la prosperidad usan esto de que nadie se debe presentar con las manos vacías delante de Dios para pedir paga. Eso no tiene nada que ver con eso. Aquí el asunto era que tú presentarte con las manos vacías delante del sacerdote era como decir, yo no necesito ningún sacrificio porque yo estoy bien. Y eso es arrogancia, eso es orgullo. Todos tenían que venir con un sacrificio. El sacerdote, su trabajo era agarrar lo que tú traías, analizarlo, checarlo y literal, decirte una de dos, tu sacrificio no sirve, trae otro. Qué amor del sacerdote, ¿no? Porque era amor. Porque si te lo dejaba pasar así, al final de cuentas no lo iba a recibir, pues Dios. Y todo este simbolismo era para expiación, para el perdón de pecados. Y como todos los días se pecaba, todos los días se ofrecía un sacrificio. Ahora imagínate, hermano, en el caso de nosotros, por eso dice que nos convenía este sacerdote que ofreció un sacrificio para siempre. Porque lo que ofreció tiene un valor inigualable que cubre todos nuestros pecados. Porque se imaginan si no cubriera todos nuestros pecados, tendríamos que seguir con lo mismo del Antiguo Testamento haciendo sacrificios. Y aquí fuera literalmente un matadero. Y ninguno de nosotros pudiera venir al culto sin un sacrificio. ¿Se imaginan? Hermanos, si sin ofrecer sacrificios no venimos, ahora que se nos pusiera traer algo, menos. Pero vuelvo a repetir, la arrogancia me hace pensar que estoy bien. El orgullo me hace creer que no necesito nada. Pero tú y yo necesitamos venir a aquel que es nuestro sumo sacerdote. Y cuando me refiero a venir a Él, ni siquiera estoy refiriéndome a venir al templo. Me refiero a ir a Él, a su presencia, a tu tiempo con Dios. Él es nuestro sacerdote. A detener nuestro día a día para volvernos a Él. Porque reconocemos que sin Él no podemos. Un día que no oramos, un día que no vamos a la palabra, en esencia, ¿saben qué estoy diciéndole? No te necesito hoy. Y como no te necesito, no tengo tiempo para ti hoy.
Estoy demasiado ocupado, tengo muchas cosas. Pero luego viene el valle de sombra de muerte. Hasta queremos que dure más el culto. Hermanos, lo digo por mí primeramente, creo que a veces no dimensiono la obra sacerdotal de Cristo, que lo que en resumidas cuentas hizo es abrir las puertas de la presencia de Dios para mi vida. En el Antiguo Testamento era impensable eso. Solo una persona podía entrar a ese lugar santísimo. ¿Quién era? El sumo sacerdote. ¿Y cada cuánto entraba? Una vez al año. Y si el hombre andaba mal, ahí quedaba muerto. Tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios ¿cada cuánto? Diario. Y si andamos mal, deberíamos quedar muertos. Pero mira la misericordia. Y tan así yo valoro esa misericordia que a lo mucho le doy 5 minutos de mi día. Tan así valoro que oro y me puedo levantar y seguir en mi día sin darme cuenta que pude haber muerto ahí porque estoy delante del Dios 3 veces santo. En el Antiguo Testamento, por eso vuelvo a repetir, le amarraban pues el lazo, le ponían las campanitas porque ni siquiera podían verlo. Como aquel hombre allá adentro estaba haciendo todo el sacrificio, se escuchaban las campanitas, pero de repente se dejaba escuchar. Solo. Y ya cayó. ¿Qué hacía la plebe? No podían entrarlo. Nadab y Abiú, ¿quiénes eran? ¿Hijos de quién? Cuando caen muertos, Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que yo los maté. Y cuando Aarón entiende por qué sus hijos murieron, dice la escritura que Aarón guardó silencio. Ni se le permitió tener luto. Porque entrar a la presencia de Dios en ese tiempo no era, como ya vimos textos, no era un tema de a mí se me ocurre un día ser sumo sacerdote y denme chance de entrar a hacer un sacrificio. Reyes cayeron en enfermedades, en condiciones por haber hecho eso, condiciones horribles. Y hoy tú y yo tenemos acceso directo. Es más, no el mismo escritor a los Hebreos, capítulo 4, creo, verso 16, no recuerdo. No el mismo dice, entren confiadamente. Dice, acerquémonos, ¿qué? Esto lo he dicho otras veces. ¿A qué lugar tú entras confiadamente? Solo hay un lugar donde entras confiadamente. ¿Dónde es? Tu casa. Y esto lo he dicho. Imagínate, si yo llego a tu casa y tú me dices amablemente, me dices, siéntete, como en tu casa. ¿De verdad? Porque al rato andas sin playera. Haciendo en mi casa, ¿ve? Dice, y el hermano en tu cuarto viendo tele. ¿Qué dirías? ¿Te enojarías conmigo? Ahora resulta. No, ¿qué diría? ¿Sabes qué dirías? Qué confianzudo. ¿Ya? ¿Pero no dijiste que yo me sienta como en mi casa? Dice, nada más te lo dije por educación, pero no para que te lo creyeras. Dice, esa era mi coca. Dice, pues sí, hermano, pero
Mi coca no la tocas, dice. Entonces solo hay un lugar donde puedes entrar con confianza y es tu casa. ¿Y qué dice Dios? Que entres a su presencia. Porque debería ser como nuestra casa. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que pasan días y no vamos a su presencia. Pasan semanas y no vamos con Él. Porque mi orgullo me hace pensar que estoy bien, que no lo necesito. Hebreos 8:1. Mira lo que dice. Ahora bien, dice el escritor a los Hebreos, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Todo lo que aquí se ha dicho, dice Hebreos, es este. ¿Tenemos qué cosa? Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El escritor a los Hebreos les está explicando todo lo que les he venido a decir es por esto. Quiero que entiendan esto. Tenemos un sumo sacerdote. Tú y yo tenemos a alguien que nos representa delante de Dios. Porque ¿sabes quién más está ahí constantemente acusándonos? Satanás. Pero hay alguien que nos representa. Entonces, ya vimos en primer lugar las características de un sacerdote, ¿verdad? Ya vimos cómo Cristo cumple las profecías y cómo el escritor a los Hebreos nos explica claramente el oficio sacerdotal de Cristo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, vayamos a ver un poquito la obra sacerdotal de Cristo, y con esto quiero ir aterrizando ya algunas cosas. Salmo capítulo 40, versos 6 y 8. Salmos capítulo 40, versos 6 al 8. ¿Qué dice, hermanos? Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Esto es el lenguaje precisamente de lo que parte de las ofrendas que se presentaban ante Dios. Entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley. Entonces, la profecía del salmista es que esta persona que está hablando acá le dice a Dios, Señor, tú no quisiste cereal, tú no quisiste holocausto. Me has hecho entender, has abierto mis oídos, voy a cumplir lo que está escrito en el rollo sobre mí, como diciendo, yo me voy a ofrecer como sacrificio. Fíjense que algunos predicadores, a veces he escuchado decir que en Getsemaní, cuando Jesús dice, si hubiera la posibilidad de que pasara por mí esta copa, algunos han llegado a concluir que Jesús estaba dudando de lo que iba a hacer. Pero el salmista en la profecía dice que Jesús se deleita en hacer la voluntad de Dios. Ahora, no es que había un deleite en Getsemaní, pero Jesús tenía claro para qué había venido. Él lo entendía. Él sabía que no había otra forma. Y mira el cumplimiento de esta profecía.
Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10, que vemos este cumplimiento. Dice, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Ese lenguaje de dónde viene? El Salmos, ¿verdad? Entonces podemos concluir que la profecía del Salmo 40 se refiere a Cristo, ¿verdad? Ahí está clarísimo. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Hasta ahí tantito, en el 6. Jesús está diciendo, Señor, todos los sacrificios que se han ofrecido con respecto al pecado no han cumplido su propósito. No te has complacido en todo esto. Verso 7. Entonces dije, mira Jesús lo que dice, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿De dónde viene ese lenguaje? El Salmo 40, ¿verdad? Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Verso 8. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, ¿qué dice? No has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen, ¿qué cosa? Hasta ahí tantito el 8. ¿Qué está diciendo Jesús? Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento funcionó para algo específico en un momento específico, pero no cumplen lo que se busca, que es precisamente el pago final del pecado. Y entonces el lenguaje que está usando aquí es un lenguaje del salmista donde dice, Señor, tú no te has complacido en estos sacrificios, por muchos que se te puedan ofrecer. Y mira que Salomón ofreció montonal de sacrificios, miles de sacrificios. Y no alcanzó. Entonces Jesús dice, estos sacrificios se han hecho según la ley. Verso 9. Entonces dije, he aquí, yo he venido ¿para qué? Nuevamente, ¿de dónde viene ese lenguaje? Del Salmo 40. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué es lo primero? Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Lo quita y establece lo segundo. Verso 10. Por esa voluntad hemos sido ¿qué? ¿Mediante qué cosa? Entonces, Jesús no solo se presentó como el sacerdote para interceder por nosotros y representarnos, que bajo el sistema del Antiguo Testamento Jesús tuvo que haber traído, según el sistema del Antiguo Testamento, tuvo que haber traído un cordero perfecto, sin mancha, porque así era la ley, ¿verdad? Ahora, pero Jesús dice, Señor, tú no te has complacido en esto. Esto no cumple lo que tú has demandado. Hay algo que está escrito en el libro, en el rollo. Y lo que está escrito en el rollo no era otra cosa que Jesús no solo iba a ser el sacerdote que nos iba a representar, sino que Jesús también iba a ser el sacrificio. Es de ahí donde podemos decir, y el lenguaje bíblico, y si me da tiempo lo voy a enseñar ahorita, si no el próximo miércoles, pero es ahí donde el lenguaje bíblico se carga cuando se nos dice que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado. No solo Cristo es el sumo sacerdote, que ya vimos el montón de versículos, ¿verdad? Él es el sumo sacerdote, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora dice que también Él es la ofrenda. Él es el sacrificio. Y como Él es el Cordero perfecto,
su sacrificio solo es presentado una vez y para siempre. Justamente aquí, entre otros muchos temas, pero es aquí donde el catolicismo romano no tiene nada que ver con nosotros. Porque ellos en cada misa, cuando hacen toda esta cosa de lo que nosotros llamamos la Cena del Señor, ellos hablan del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Pero ellos le llaman la transubstanciación, de que ellos literalmente dicen, esta es la sangre de Cristo. Y esta, la hostia se llama, es el cuerpo de Cristo. Es más, algunos dicen, no, miren, cobró vida. Porque su teología de ellos dicen que eso es literal. Están bebiendo sangre y carne. Pero aquí hay una herejía horrible. Que aquí hay un versículo que tú puedes usarlo cuando vas a evangelizar a católicos romanos en este punto. El católico romano cree que en cada misa se ofrece nuevamente a Cristo como sacrificio. Entonces, imagínate. Por eso su sistema de autosalvación, de penitencia, porque ellos necesitan 20 Aves Marías, 30 Padres Nuestros, ir a las capillas, ponerse ceniza en la frente y tantas cosas. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo para ellos no es suficiente. No es suficiente para ellos. Pero ¿qué dice el escritor a los hebreos? Que la ofrenda que es Cristo mismo fue ofrecida. Cuando venimos a la cena del Señor nosotros como cristianos, lo hacemos no creyendo que el vino y el pan, el jugo y la galleta o lo que usemos sean necesariamente el cuerpo y la sangre, sino son meramente símbolos que apuntan a algo que ya fue, a algo hermoso y glorioso. Por eso la cena del Señor debería ser algo que como cristianos lo deberíamos de anhelar en el sentido de participar de ella, porque en la cena del Señor recordamos precisamente ¿qué cosa? Lo que Cristo hizo, su sacerdocio. Y no solo su sacerdocio, recordamos también que Él es el sacrificio. Hermanos, como cristianos la cena del Señor debería ser algo que, vaya, ustedes cuando se nos pasa un domingo de no celebrar la cena del Señor se deberían de enojar. Hermano, ¿por qué no me ministraron la cena del Señor? ¿No que nos enojamos? Porque tardó el culto. Sí, dice. Porque no me guardaron chilaquiles. Amén. Hebreos capítulo 9, verso 23. Hebreos capítulo 9, verso 23 al 28. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Verso 24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿Qué está haciendo? Siendo nuestro representante. ¿Qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Representaban al pueblo. Entonces, ¿qué hizo Cristo cuando ascendió? Entró al tabernáculo celestial para representarnos a nosotros. Ahí dice, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Ahí está, el lenguaje es claro, ¿verdad? Verso 25.
Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, ahí está, cada año con sangre ajena. Era lo que hacía el sumo sacerdote anteriormente. Verso 26. De otra manera, ¿qué dice? A Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así, como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¿Qué está diciendo esto, mis hermanos? En esencia, lo que está diciendo es el hecho de que Cristo es el Cordero perfecto que con solo su sacrificio pudo perdonar todos nuestros pecados. Alguien preguntaba, ¿cómo es posible que un hombre, que la vida de un solo hombre, colgado unas horas en un madero, pudo pagar todos los pecados de un pueblo? Y la respuesta es porque ese hombre no solo era hombre, era Dios. Su valor es inigualable. Él es el Cordero perfecto. No me da tiempo. El próximo miércoles entraremos a hablar del Cordero de Dios y cómo la Pascua, Isaías, Pedro, Pablo y Juan, nos conecta con la realidad de la Pascua. Pero quiero concluir con esto, hermanos. Cuando hablamos del sacerdocio de Cristo, estamos hablando de su obra por nosotros, a favor de nosotros, y de que es un sacerdocio que todavía continúa, porque hoy, mis hermanos, Él sigue intercediendo por nosotros. Es por eso, mis hermanos, que nosotros deberíamos de valorar mayormente la obra de Cristo. Imagínate, qué triste fuera que tus oraciones no fuesen contestadas. Es más, qué triste fuera que tus oraciones no fueran escuchadas. Qué triste fuera que tus alabanzas no fueran recibidas por Dios. Qué triste fuera vivir un cristianismo a la expectativa si cuando estemos delante de Dios seremos recibidos o no. Tú y yo podemos vivir en seguridad de que cuando oras eres escuchado, cuando compartes el evangelio Dios está contigo, cuando cantas tu alabanza es escuchada, y tú y yo tenemos la firme seguridad que cuando partamos de este mundo sabemos a dónde vamos, porque alguien pagó por nosotros. Eso debería motivarnos, mis hermanos, a vivir nuestra vida cristiana con mayor pasión. Esto debería motivarnos, mis hermanos, a ser intencionales, a encontrar espacios en nuestra agenda para tener tiempos de calidad con Dios. Imagínense, hermanos, Él nos hizo un lugar en la presencia de Dios y no salió barato. Costó su vida. Para que tú y yo hoy simple y sencillamente digamos que no tenemos tiempo. Para que tú y yo hoy simple y sencillamente digamos que estamos muy cansados y no puedo orar. Y no puedo pasar tiempo en su palabra. Y no puedo sumarme a servir. Y no puedo venir a congregarme. Hermanos, que Dios nos ayude. Porque yo lo digo también hablando hacia mí, porque es fácil muchas veces caer en la monotonía del día a día, olvidando muchas veces el gran privilegio que tenemos. Y el gran privilegio que tenemos es que podemos entrar a su presencia.
Nuestras agendas están tan llenas hoy en día que vamos avanzando muy rápido, y vamos para la otra cosa, y vamos a la otra cosa, y veamos lo que sigue, y vamos lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Y Dios no aparece en nuestra agenda. Pero sí queremos que Dios sea nuestro cajero automático cuando no tenemos dinero. Sí queremos que Dios sea nuestro doctor cuando estamos enfermos. Sí queremos que Dios sea nuestro consejero cuando no sabemos qué hacer. Sí queremos que Dios componga el tiradero que yo hice cuando no lo tomé en cuenta. Sí quiero que Dios componga mi matrimonio cuando yo no lo tomé en cuenta. Sí quiero que Dios componga mi vida cuando yo no lo tomé en cuenta. Y vuelvo a repetir, hermano, ¿sabes qué es lo más impresionante? Que ahí ha estado Dios. Que Él sigue escuchándonos. Que Él sigue obrando. Pero cuidado de abusar con la gracia. Porque ya lo hemos dicho anteriormente en otros sermones. Si abusamos de la gracia de Dios, una de dos. O vendrá la disciplina, que eso será amor, o nos daremos cuenta aquel día que no éramos hijos y por eso vivíamos una vida desordenada. Hermanos, somos privilegiados. Ya no hay sacrificio que entregar. Ya fue entregado. Por eso cuando cantamos alabanzas, lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría, lo hagamos con agradecimiento, sabiendo, hermanos, que aún cuando tal vez ni sé cantar, pero mi alabanza es escuchada en el trono de Dios. Es ahí cuando el lenguaje bíblico dice que el oído de Dios se inclina a escucharnos, a escuchar nuestras oraciones. Esas oraciones que a veces las hacemos rápidas. Esas oraciones aún egocéntricas donde todo gira en torno de mí. Ayúdame, bendíceme, cuídame, prospérame, sáname, ayúdame. Y si sobra algo, dámelo. Mis hermanos, somos privilegiados. Tenemos a alguien que nos representa en el trono de la gracia. Y el trono de la gracia está abierto para nosotros. Toma un momento y vamos a orar. Toma un momento para hablar con Dios y prepara tu corazón para que esta noche participemos juntos de la cena del Señor.